Bemidbar, en el libro de Números, capítulo 8, que es donde comienza la parasha. Vamos a leer algo. Yo después voy a anotar varias cosas, pero primero les voy a decir ciertas cosas para que prestemos atención, ¿sí? La parasha comienza en 8.1, ¿sí? Y termina en 12.16. 8.1 y 12.16. Vamos a leer. Tienen muchísimos temas, 1001 temas tienen, pero vamos a leer algo. Les voy a decir que presten atención. Sí, algo. El título de la parashá es, el segundo versículo que dice cuando enciendas, ¿no? Ese es el título. Después se los anoto. Algunos los sefaraditas lo pronunciamos Bealotejá y los eskenazis lo pronuncian Bealotjá, sin la teja, ¿no es cierto? Usted lo va a encontrar en libros o en donde sea, en donde tiene el orden de las parashot, en calendarios, en los luas, o en la misma parashá de libros que tenga. Algunos dicen Bealotjá y otros Bealotejá, ¿no es cierto? Los sefaraditas pronunciamos muchas más letras E en determinados casos, donde va. Y los eskenazis muchas veces, en esos casos la suprimen absolutamente, ¿cierto? Pero cualquiera lo entiende. Y yo, por ejemplo, digo llegué hace un rato o llegué hace un rato, ustedes me entienden igual, digo de llegué o llegué, ¿no es cierto? De todas maneras nadie dice zapatos, ¿no? Todos decimos zapatos, ¿no es cierto? Y nos entendemos igual. Sin embargo, si ustedes, yo estuve con gente española y me acuerdo que me hacían diferenciar la letra Z, sobre todo en algunos estados de España, ¿no? La Z, la S y la C. Tremendamente la diferencia que hay. Y nosotros pronunciamos igual y igual nos entendemos, ¿no? En hebreo pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Bien. Entonces dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla Aarón y dile, cuando enciendas las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, pero como Adonai lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde sus pies hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Adonai mostró a Moisés, así hizo el candelero. Y esa es la primera porción que da el título precisamente a la parashá, ¿no es cierto? Que Bealotejá. Cuando enciendas, ¿no es cierto? Y que es Bealotejá, se lo en realidad no dice cuando enciendas, pero de todas maneras hay que traducirlo de alguna manera. También Adonai, bueno, ahora viene consagración de los levitas, ¿sí? También Adonai habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Adonai, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Bien. El versículo 11, ténganlo presente. Tienen que tener presente, por ejemplo, para este caso, el 11, el 13, el 15 y el 21. 11, 13, 15 y 21 lo tienen que tener presente. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Adonai en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Adonai. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Adonai para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Adonai.
Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a mí, levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo el primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel. Recuérdense cuando vimos, ¿no es cierto?, un poquito esto el otro día, cuando también cualquier persona que quería asumir un cargo de ministro religioso podía hacer un servicio de nazareato. Es decir, no estaban excluidos ni hombres ni mujeres, lo podían hacer por una determinada cantidad de días, por meses o por años, y podían ser incluidos. Un ejemplo, ¿no?, para que recuerden esto. Porque mío es todo primogénito, verso 17, de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Adonai a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Adonai, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer sus ministerios en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos. De la manera que mandó Adonai a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Adonai a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Ahora les voy a... Ese es a ver si se dieron cuenta de algo o no, pero ahora vamos a notar un poco lo que es Beadlojá. Por ejemplo, en el 11, el 13, el 15 y el 21, ¿qué es lo que siempre dice? ¿Cómo? Siempre aparece ofrecerá como verbo, el verbo ofrecer, y la palabra ofrenda como sustantivo. Bueno, así también está en hebreo. Pero no dice eso en hebreo. No dice ni ofrecer ni ofrenda. Después se lo voy a mostrar. Se traduce de alguna manera, sí, se puede traducir de alguna manera, ¿no es cierto? Se tiene que traducir. De hecho que sí, aparece el sentido de ofrenda, de lo que es, ¿no es cierto? Pero hay algo mucho más importante de lo que uno... Porque pasa, cuando yo se los muestre se van a dar cuenta lo profundo que es el pasaje, ¿no es cierto? Bien. Ahora, cuando enciendas, ¿no es cierto? Es esta palabra, ¿sí? Perdón, me olvidé una cosa, no estaba, perdón, me olvidé de algo, perdón, qué mal. Acá dice de acá es donde puede ser T o T así. Y le ponemos de a lo teja. Ve a lo teja. Dice cuando tú enciendas, ¿no es cierto? Perdón.
Cuando tú enciendas. Bien. El verbo es este, de acá. Esta es la preposición. Perdón. Desde aquí. Este es un verbo. El verbo es este. ¿De acuerdo? Es este verbo. Que es la Ain, la Lamed y la Hei. Correcto, bien. Lo que pasa es que comienza con una H aquí. Y la voy a hacer así entre todos. Porque este está el verbo en forma jifil. ¿De acuerdo? Es un tiempo verbal. ¿No es cierto? Entonces, está en forma jifil, por eso empieza con una H. Esta es la preposición cuando. En este caso se traduce como cuando. Tiene un montón de traducciones, es una preposición. Cuando tú enciendas, ¿sí? Bien. El tú está acá. ¿No es cierto? Cuando tú enciendas. ¿No es cierto? Cuando tú enciendas. Bien, este es el verbo. Pero está con esa H adelante para. Pues yo le pongo, este es el verbo, ¿no es cierto? Que este es el verbo alá, ¿no es cierto? Alá. Este verbo tiene un millón de significados, más o menos. El verbo alá significa subir, alzar. ¿Vieron que dice cuando tú enciendas? Sí. En definitiva, el verbo alá, cuando usted lo busca en cualquier diccionario, jamás va a decir encender, porque el verbo alá no es encender. El verbo alá es subir. Por eso, el holocausto, la palabra holocausto es olá, olá, que es decir lo que sube. Olá. ¿Se acuerdan el sacrificio del holocausto? Sí. En hebreo se dice olá. Olá. En griego, holocausto significa holocausto, todo quemado. En hebreo, olá significa lo que sube. ¿De acuerdo? Y el verbo alá da origen a la palabra olá, que es holocausto. Por ejemplo, un olé en hebreo, ¿qué es? Inmigrante. ¿Por qué? ¿Por qué olé en hebreo es inmigrante? Porque es el que sube. Un ejemplo. Entonces, vean ustedes, ¿no es cierto? Entonces la palabra tiene un millón de significados. Subir, alzar, levantar. Tiene otros que no nos interesan a nosotros, ¿no? Por ejemplo, significa triunfar, conseguir algo que cuesta, germinar, crecer, surgir, brotar, etc. Tiene un montón de significados, todo depende cómo se traduzca un texto. Por eso vuelvo a decir, estudiar un idioma, lo mismo que estudiar el idioma español. Si ustedes, ninguno se ofenda, pero si ustedes supieran lo mal que hablamos el español, un profesor de español de la universidad nos pondría de 1 a 10, 2 más o menos nos pondría a nosotros como hablamos. A veces nos mantenemos sujeto, verbo, predicado, cuando en serio no sabemos cuándo poner una coma, un punto y coma, 2 puntos, punto y aparte, punto seguido. Entonces vamos a que nos tomen una comprensión de texto. Bueno, escribo un texto y nada, no lo sabemos cuándo poner punto y coma, cuándo se pone, en algún momento se pone. Bueno, por eso digo, pues tenemos que comprender un poco el hebreo, pero también aprender el español también un poco, ¿no es cierto? Pero para que vean que en el hebreo también pasan estas cosas, ¿no es cierto? Hay que saber muy bien un texto para saber cómo traducir, porque no lo hemos traducido, en el texto no se da cuenta, pero no lo hemos decir subir, alzar, levantar, que brotar, germinar, que vencer, pasar, conseguir, triunfar. Y la misma palabra significa lo mismo. Todo depende de donde está ubicado. Por eso este B tiene un montón de significados. Esto es en, para, por, a, ante, contra. En este caso se traduce como cuando. ¿No es cierto? Esta vez. Entonces, cuando tú enciendas, ¿no? El verbo es en realidad este es el verbo también, pero no es parte del verbo. Esto es de la construcción por el tiempo del verbo, que es un verbo jifil. ¿De acuerdo? Por eso va con un H adelante. Pero no, eso no nos interesa. Por eso es cuando tú enciendas. Por eso acá cuando dice, cuando tú eleves. Acá dice cuando tú enciendas. Lo que en verdad dice cuando tú eleves. Yo aquí me traje alguna. Esta es una Biblia, esto decía, por ejemplo, esta es una Biblia ortodoxa hecha en Argentina, ¿sí? Bien.
Y fíjese que no hay ningún problema en poner Biblia aquí, ¿no es cierto? Un ejemplo. Un ejemplo para que usted vea que algunos, por ejemplo, en el judeo-mesianismo se rasgan la vestidura, no digan la palabra Biblia, como si fuera que es pornografía infantil. Claro, por favor, te parece una barbaridad. ¿Entiende? Parece que es pornografía, lo que usted diciendo, dice, no diga Biblia. Y esto es una Biblia ortodoxa en la Church de Argentina, y que le ponen Biblia, no, que esta es antiquísima, la tengo desde muchos años, ¿no? Y lo interesante de esta, que como está solamente en español, la editorial la hizo en el sentido como hablamos en español, ¿no es cierto? Abriendo hacia nuestra izquierda y no hacia nuestra derecha, ¿no es cierto? Un ejemplo para que vea. ¿Qué número dice? Como se quería mostrar para que. Bueno, este puso cuando encendiere. Bien, un ejemplo. Este también se rompe porque está bien. Tiene muchos años. Por ejemplo, esta también es una Biblia ortodoxa hebrea, ¿no? Acá dice, cuando hayas de encender, porque es una forma de traducir esto, ¿no? Cuando hayas de encender, le ponen un llamado, dice literalmente, dice elevar. ¿Entiende? Sí. Acá le traduce cuando hayas de encender. Porque cuando uno traduce literalmente, cuando eleves la llama, se va a entender igual. Entonces, pero en la comprensión hebrea, yo tengo un cerillo, hago así, es encender. Para nosotros es encender. O un chispero en la hornilla, es encender. Entonces aquí le ponen como hablamos nosotros, y aquí al costadito le ponen hebreo literal, elevar. ¿De acuerdo? Un ejemplo, para que usted vea. Por eso, esto no influye en nada el sentido, ¿no es cierto? Pero nos sirve de algo. Bien, para aprender. Entonces, si usted quiere poner cuando encienda así, lo que pasa que los rabinos hacen un estudio bien interesante de lo que significa elevar una llama. Una cosa es encender una llama y la otra es elevar una llama. Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Para encender una llama es lo enciendo, y elevar una llama significa tenerla permanentemente hasta que tome cuerpo la llama y no se apague, pero no nos interesa ahora eso. Bien, cuando se van a consagrar los levitas, tienen que hacer varios menesteres, como por ejemplo rociarse con el agua de la expiación, etcétera, pasar navajas, que eso lo hablamos el año pasado, no me acuerdo mucho, pero que creo que tomamos la navaja, no el agua de la purificación, también la navaja me acuerdo que habíamos tomado. Pero luego, una vez que tenían los pormenores estos, ¿no? Dice que el verso 9, que los levitas se acerquen delante, y entonces ya en el verso 10 pondrán los hijos de Israel la mano sobre los levitas, y una vez que estaba todo eso, había que presentarlos delante del Señor. Entonces acá dice, ofrecerá a Aarón los levitas, bien. Luego, en el verso 13 dice, y los ofrecerá en ofrenda. Luego en el verso 15, y los ofrecerá en ofrenda. Y en el verso 21 dice, los ofreció en ofrenda. Bien. Se puede traducir como la palabra ofrecer y ofrendas secas, pero no está diciendo eso. Cuando es verbo, porque una cosa es los ofrecerá y luego ofrenda. Ofrecerse es un verbo, tanto en español como en hebreo. Y ofrenda es un sustantivo, tanto en hebreo como en español. Bien. Donde dice ofrecerás es este verbo. El verbo nuf. El verbo nuf. Es el verbo nuf. Bien. El verbo nuf no significa ofrenda, significa rociar, derramar, agitar. Se utiliza estoy hablando ahora de la Biblia. Bueno, eso es en hebreo cotidiano. Si quisiera hablar uno, es el verbo nuf, para rociar un perfume, para derramar agua, para agitar las manos, algo así. Eso es el verbo nuf. Ok.
Ahora, se utiliza, por ejemplo, en la Biblia, cuando se maneja o se levanta una herramienta blandiendo en el aire, se usa el verbo nuf. Cuando se agita o mueve la mano, también aparece en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios 7:17, veo que acá dice ofrecerás, ¿no es cierto? En Proverbios 7:17 es otra cosa. Veo que yo le dije rociar. En Proverbios 7:17 dice, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. ¿A dónde piensa que está el verbo nu? En perfumar. Porque algunos lo traducen, he rociado mi cámara. Otros ponen, he rociado con perfume. ¿De acuerdo? O, si yo rocío con perfume, es perfumar. Entonces, yo quiero traducir, entonces pongo, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Esta palabra que usted tiene perfumado aquí es la misma que dice ofreció Aarón. Es la misma palabra. Pero, ahora después se va a dar cuenta lo que hizo Aarón con eso. Ahora se va a dar cuenta. Entonces, yo puedo traducirlo, el Proverbio 7, yo lo puedo traducir así. He perfumado mi cámara. He rociado con perfume mi cámara. He rociado mi cámara con mirra aloe, porque si he rociado con mirra aloe, ya sé que la he perfumado. ¿Me está siguiendo cómo se traduce algo? Entonces, buen ejemplo. Entonces, la palabra que usted tiene, rociar con perfume, en Proverbios 7:17, es la misma que Aarón, que Moisés usa para decir en el verso 11, y ofrecerá, en el verso 13, 14 y 21, es la misma palabra. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, en el Salmo, un ejemplo, doy para que usted vea, cuando usted lee la Biblia, en algunas cosas tiene que prestar atención. ¿Por qué? Porque lo que pasó aquí en Números es otra cosa, no es lo que usted se imagina. Yo lo imagino también. Bien. Por ejemplo, en Salmo 68:9, Salmo 68:9, dice, abundante lluvia. Digamos con una cosita. Abundante lluvia esparciste, Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. ¿Dónde está la palabra en esparciste? La palabra esparciste aquí es la palabra nuf, que en el otro está como rociar y en el otro pasaje está como ofrecer. Ahora, por ejemplo, déjeme ver. ¿Cuánto le dije? 68:9, ¿no? Sí. Sí, ok. Sí. Acá dice, bueno, pero aquí dice, haces caer, ¿no es cierto? Haces caer, oh Dios, una lluvia bondadosa. Bien, es el verbo, bueno, nuf, que acá es construido, es el verbo tanif, ¿no es cierto? Que es el verbo nuf, pero construido. Bien, haces caer, ¿no es cierto? Haces caer. Bueno, un ejemplo. Aquí lo hace caer, aquí esparciste. También se puede traducir, por ejemplo, enviaste lluvia. Yo lo puedo traducir, abundante lluvia enviaste, ¿no es cierto? Abundante lluvia esparciste o abundante lluvia derramaste. Yo lo puedo traducir de esa manera. No es que esté inventando, simplemente que estoy traduciendo un idioma. Yo traje varias vías en hebreo para que usted vea cómo se puede traducir. Entonces, es bien interesante esto. Ahora, por ejemplo, ahora se va a empezar a dar cuenta un poco más de lo que le voy a decir. Pero antes le voy... Bien. Voy a volver hasta ahí. A ver, voy a ir a Éxodo 29. Sigo con el mismo verbo nuf. Ok. Y déjeme checar bien el verso, porque si no... Un ejemplo. Bien.
29. Verso 23. Bien, 29-23 para que vea lo que pasa. Había que hacer ofrendas. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Adonai. Y todo eso entonces, dice, lo pondrás, todos esos panes, en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Adonai. Ahora el verso 26. Bueno, sigo. Después lo tomarás en sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Adonai. Es ofrenda encendida a Adonai. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Adonai y será porción suya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, que es otra cosa, elevada y mecida son dos cosas distintas, pero no nos interesa. Lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Bien, aquí están las mismas palabras que vimos en el Salmo 68, en Proverbios 7, que vimos en Números 8, 11, 13, 15 y 21. Están las mismas palabras. Están las mismas palabras. Exactamente. Bien. Cuando dice mecerás, es el verbo nuf, que en el capítulo 11, capítulo 8 de Números dice ofrecer. ¿Me está siguiendo? Lo que en Números dice, y los ofreció Aarón, ese es el verbo nuf. Y acá dice mecerás, que es otro verbo. Bien, mecerás es un verbo, ofrenda mecida es un sustantivo. Ok, ahora, la palabra ofrenda mecida es la misma palabra nuf, nada más que acá se pone ofrenda mecida, ¿sí? Pero en muchísimas Biblias les ponen, ¿no es cierto?, los ofreció como ofrenda. Los ofreció como ofrenda. O lo ofrecerás como ofrenda, no importa si está en pasado o presente, según el texto. Ahora, cuando yo voy a Éxodo, los otros me olvido, ahora no me interesa. Cuando voy al texto dice, mecerás, que es un verbo, como ofrenda mecida. Bien. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Aarón con los hijos? Bueno. ¿Cómo? Sí. Pero el Midrash dice que a los 22.000 levitas, Aarón los levantó a cada uno, los meció a cada uno, porque es ofrenda mecida. Y los ofreció a un lado, al otro, arriba y abajo. ¿Me está siguiendo? Porque lo que está diciendo aquí, te voy a mostrar, después se lo voy a mostrar. Todavía me falta ofrenda mecida. La palabra ofrenda mecida como verbo es nuf. Yo veo que tengo ofrenda y ofrenda mecida. O ofrenda y ofrenda mecida. En hebreo también es nuf y tenufá. ¿Vio? Ofrenda, ofrenda mecida, es lo mismo. En hebreo es nuf y tenufá. Bien. Ahora se lo anoto, pero para que vean. Entonces, yo ya sé que aquí tengo que había que mecer algo y como ofrenda mecida. Bien. Entonces, voy a buscar, por ejemplo, aquí. Esto ya está todo roto. ¿Sí? Muchos libros antiguos míos están. Sí. Miren, este es un rabino que ya falleció, radicado en Argentina, marroquino, ¿cierto? Nosotros tomamos muchos cursos con él. Bueno. Y entonces, era muy mayor el señor. Y resulta, estoy hablando hace muchísimos años, tenía menos de 30 años. Bueno, y entonces, era muy interesante, ¿no? Tiene varios libros. Y entonces, con toda su experiencia y todo, cuando escribió esto, ¿no es cierto? Él puso, no, en este no creo que está en el Tanakh, perdón,
en Bereshit, en Génesis. Dice, después de haber estudiado muy profundamente con 15 años de experiencia, me atrevo a escribir esto. Entonces, una persona que tiene una carrera ya kilométrica, que después de haber estudiado 15 años para escribir esto, lo escribe. Por eso yo de repente mucha gente hoy, a veces en el judaísmo, en el cristianismo, en el judeo-mesianismo, algunos dice, me fui a tal lado, ya soy un genio de nada. Claro, un genio de nada. Genio de nada. La palabra no es para eso, ¿vio? A veces estudiamos la palabra para discutir, para comparar, para criticar, ¿no? En vez de que la palabra nos critique a nosotros, criticamos nosotros la palabra y al que predica. Entonces, bueno, es así. Pero, por ejemplo, este hombre, me acuerdo que leo, yo cuando compro un libro leo desde el día que se editó, ¿no? Leo todo, prefacio, pero todo. Y decía, después de 15 años de profunda investigación, escribo esto para que sirva esto, aquello, no, ya. Y de repente uno va a un lugar a escuchar 3, 4 cosas, ¿no es cierto? Y ya se cree el genio de los genios. Un ejemplo, ¿no? Siempre me acuerdo de este señor, el rabino Ederi. Bien. 11, ¿no? Bien, verso 11, a ver, aquí se lo voy a leer, aquí. A ver qué dice, aquí, fuerte, ¿eh? Y elevará a Aarón a los Levín en elevación ante Adonai. Ok, donde usted tiene ofreció en ofrenda, en esta Biblia lo traduce y lo elevará en elevación. ¿De acuerdo? Bien, lo elevará, ¿por qué? Porque es una ofrenda mecida. Otro lo utiliza y lo elevará como ofrenda mecida. No sé ahora, es importante. Créanme, no sabes todas las Biblias que yo a veces utilizo en español y otras, ¿no? Para ver. No, aquí está. Un ejemplo, ¿no? Para que usted vea, los eleva en elevación, quiere decir que los está sacudiendo, se empieza a sacudir, ¿no? Ya eso, y bueno, es lo que no es que vaya yo, sino que el rabino se hace en el estudio, 8, 11. Bien, acá lo traduce distinto, mire, y Aarón ofrecerá, acá lo pone como ofrecerá, a los levitas. Ahora, la palabra que yo le voy a anotar ahora, que es tenufá, que viene de la palabra nuf, ¿no es cierto? Una es la raíz verbal, la otra es la raíz nominal o sustantivo. Y entonces dice, Aarón ofrecerá a los levitas por ofrenda mecida. ¿De acuerdo? Bien. También en el verso 13 los ofrecerá como ofrenda mecida. En el verso 15 los ofrecerá como ofrenda mecida, y el 21 y los ofreció porque está en pasado, ya se cumplió por ofrenda mecida. Entonces, yo ya sé que acá tengo ofreció y ofrenda. Entonces, uno me pone los elevará en elevación y otro me pone lo ofrecerá como ofrenda mecida. Lo que nosotros tenemos, lo ofreció como ofrenda. Verdaderamente, para entender el concepto de lo que pasó allí, dice, los elevó como ofrenda mecida. Entonces, si en el capítulo de Éxodo 29, 24, 25, 26, 27 que leímos, las ofrendas de torta de pan, había que balancearlas delante del Señor, ¿de acuerdo? Y ese es el verbo nuf, balancear, agitar, mover, ¿no es cierto? Y como ofrenda mecida, que ahora le anoto la palabra, que es tenufá, ¿sí? Como ofrenda mecida, había que hacer mecer, había que mecerlo, y entonces lo que se mece es una ofrenda mecida. Si el sacerdote, cuando tienen que servir al Señor verdaderamente, que se fueron presentados al pueblo de Israel, tienen que servir al Señor y se utilizan las mismas palabras, entonces es que el sacerdote tiene que ser, no solamente él, eso es otra cosa, a él él tiene que ser balanceado, mecido y sacudido. Entonces ahí es donde
uno empieza a darse cuenta de algo. Es decir, si nosotros como hijos de Dios no somos sacudidos por la palabra del Señor, no vamos a estar aptos para estar verdaderamente en el camino del Señor. El sacerdote, para servir a Dios, tenía que ser sacudido. ¿Me estás siguiendo? Y entonces nosotros le esquivamos. Después le voy a mostrar para que usted vea. Usted sabe la cantidad de veces que aparece en hebreo con distintas palabras. Yo me traje algunas, ¿no? Créame que yo a veces cuando preparo esto y anoto, estoy... No se imagina las horitas porque checo todas las Biblias, ¿no es cierto? Y busco todas las palabras habidas y por haber, las que puedo, por el tiempo, porque no se puede estar 100 horas en la semana. Pero entonces, ¿qué ocurre? En la Biblia usted se sorprendería, en hebreo y en español también, las veces que aparecen distintas palabras para decir temblar, sacudir, menear, mover, como en el caso mover, o menear como en el caso de nuf, que es menear la mano, ¿cierto? Si yo hago así, eso es, se puede usar otras palabras también, pero puede ser el verbo nuf, que es agitar la mano. Cuando yo agarro una llave Stilson para hacer algo y hago así, también uso el verbo nuf, que estoy meneando una herramienta. ¿Un ejemplo? Un ejemplo. Estoy meneando. Entonces usted sabe la cantidad de palabras, también en hebreo, en español las tiene que ver también usted, que dice estremecer, se agitó, tembló, ¿no es cierto? Un ejemplo, ahora lo vamos a checar un poquito más profundamente. Usted dice, bueno, Dios no tiene preferidos, ¿no es cierto? No, bíblicamente no tiene, pero no tiene favoritos. No tiene favoritos. No, favoritos no tiene. Pero sí tiene preferidos. Y la Biblia dice, ¿cuáles son los preferidos? Dice, al que tiene corazón contrito y humillado y tiembla ante mi palabra. Ese es el preferido del Señor, no el favorito. Es decir, favoritos no hay, pero todos podemos ser los preferidos de Dios. Nada más que tenemos que tener corazón contrito y humillado y temblar ante su palabra. Entonces, yo puse a buscar las palabras, ¿no es cierto? No hay, obviamente, ¿no es cierto? Que aparecen como temblar, estremecer, y me llamó la atención. Puede buscarlo, le va a llevar tiempo, yo tengo forma de hacerlo más rápido. Así, a lo mejor usted también sabe cómo hacer, ¿no es cierto?, para buscar más rápido ciertas cosas. Pero, le llamaría la atención las veces que hay una persona que tiembla, o que va a ser temblada por otras cosas, o cuando tiemblan los grupos. A veces tiembla Israel en conjunto como grupo, tiemblan las naciones en conjunto como grupo, se tiembla individualmente, se estremecen, se petrifican, se paralizan. Son las palabras que aparecen. Otras veces dice que tiembla la tierra ante la presencia de Dios. Tiembla la tierra. Y como dice, no tanta memoria, en Hebreo 12:26, que aparece en Habacuc 2:6, ¿no es cierto? En Ageo 6, cuando dice, y no solamente la tierra, haré temblar los cielos, dice. ¿Se acuerda usted? En Hebreo 12:26. Entonces, es decir, a ver si me entienden. Ahora lo buscamos, creo que es Hebreo 12:26 y Ageo 2:6, donde dice eso. Lo que pasa que, ¿cómo? Está, ¿no? En Ageo 2:6. ¿Cómo dice? Porque esto es lo que Elohim Sabaoth dice, no tardará mucho antes de que una vez más yo haga temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Eso después lo toma el libro de Hebreos 12:26 y después se dice, y no solamente, haciendo referencia a eso, no solamente la tierra, sino que haré temblar los cielos. Es decir, la tierra tiembla, los cielos tiemblan ante la presencia del Señor. Hace temblar, los salmos utilizan muchísimo eso, que tiembla la tierra, esto, todo aquello. Y entonces, ¿cómo nadie tiembla ante la palabra del Señor? Porque si el Señor, con su presencia, hace temblar los cielos y la tierra, ¿no es cierto?, ¿por qué el ser humano o no temblamos ante la palabra del Señor? Por ejemplo, es bien interesante, ¿no? No me quiero quitar, pero yo
nosotros, usted y yo, cuando ve la rebeldía del ser humano, del hombre y la mujer, cuando ve la rebeldía, la apostasía, que puede ser dentro del judaísmo, judeo-mesianismo, cristianismo y el mundo en general, entonces es de maravillarse que Dios no haya mandado una catástrofe a la tierra en general. De hecho, que algunos dicen, no hay catástrofe, yo también sé que hay catástrofe, pero que no haya mandado un rayo y desintegre todo. Porque en definitiva, viendo la apostasía que hay, llama la atención, o la rebeldía o desobediencia, como usted quiera llamarlo, que el Señor no haya mandado algo para desbaratar toda la tierra. Porque cuando usted leyó, busqué en hebreo y en español obviamente, ¿no es cierto? Pero en hebreo fundamentalmente busqué, hay docenas, son cientos de pasajes en general de estremecerse, ¿no es cierto? De temblar, de petrificarse. A mí me llama la atención, fíjese, vamos a poner un caso, incluso hay mucha liviandad. Por ejemplo, de repente, muchas gentes, en muchos lados, ¿no es cierto? A veces se corre con un rabino, alguien que parece, alguien que es sanador o lo que fuese. Dentro del judaísmo pasa eso también, la gente cristiana también va, o dentro del cristianismo. Entonces usa eso hasta con mucha liviandad. Por ejemplo, el Señor me dijo, el Señor me habló. A veces uno escucha a la gente como, dice, a veces uno ha escuchado, yo lo he escuchado, ¿no? Quien le habla, yo tengo en el judeo-mesianismo casi 40 años ahora en el judeo-mesianismo y me crié toda mi vida en el judaísmo. Y entonces, yo veía a los ancianos cuando yo era chiquito, todos los ancianos venían de la gente de Turquía, ¿no? Porque éramos turcos todos nosotros. Y entonces estaban en la sinagoga tempranísimo, yo iba más tarde a veces con mi papá iba turnándose para hacer el minyan, ¿no es cierto?, en la semana, vivíamos enfrentito. Entonces yo veía, ¿no es cierto?, a los ancianos, ¿no? Y estaban con la palabra así, ¿no? Así, y leían así, ¿no? Y entonces veían, claro, y se golpeaban la frente, y yo decía, ¿qué les pasa a esto? No, claro, porque yo tenía 9 años, 11 años, 13 años. Entonces, sí leían y se maravillaban, se sorprendían. Ahora tiene así. Y entonces, de repente, la gente dice, bueno, el Señor me habló, el Señor me dijo, ¿no es cierto? A veces uno escucha a la gente como si fuera que, ¿no le pasó a usted? Que dice, sí, el Señor me dijo, como si fuera en una conversación de camaradería, como que tuvieron una conversación por teléfono y acaban de colgar y dice, el Señor me dijo, ¿no? Hasta en las congregaciones. Pero ¿cómo es eso? Cuando uno lee, yo me anoté acá unos versos, podría haber anotado unos 200 acá. Pero por ejemplo, cuando uno ve el pueblo de Israel, cuando escuchó la palabra en el Sinaí, temblaron todos. Daniel, yo le voy a poner, si quiere pongo las palabras que me las traje todas anotadas. Daniel, en 2 capítulos distintos, dice que queda como petrificado. Ezequiel también, Jeremías también. Cuando él escucha la palabra y la tiene que transmitir, yo ahora eso se lo voy a traer en hebreo para que vean, dice, y porque, bueno, lo tengo acá en hebreo también. Entonces grita, mis entrañas, dolor en mi corazón. Cuando escuchó la palabra. Y nosotros leemos la palabra para discutir con otro, para ver quién queda mejor, para competir con otro, para decir, no, allá es mejor que en el otro lugar. ¿Qué es eso? Es decir, cuando me está siguiendo, es decir, el levita tenía que ser zarandeado, movido. Hay un Midrash, no me acuerdo, yo no lo tengo, yo tengo las citas y el texto incompleto, el Midrash, pero dice que Moisés levantó a los 22, Aarón levantó a los 22.000 levitas en un día, uno por uno, y los zarandeó y los elevó a derecha, izquierda, arriba y abajo. Porque tenían que estar zarandeados, mecidos, elevados, ¿no es cierto?, delante de la presencia del Señor, movidos. ¿Me está haciendo? Esa palabra, bueno, esa es la palabra que significa nuf, ¿no es cierto?, que es rociar, derramar y agitar. La palabra nuf es agitar. Entonces, cuando se agita, por ejemplo, hay palabras que en hebreo significan temblar, ¿no es cierto?, que temblaron ante la presencia. Y esa palabra, temblar ante la presencia del Señor o ante su palabra, también significa estremecer o agitar. Una palabra es nuf y hay otras palabras para estremecer y agitar también. Pero entonces, esta palabra que nuf, que también es agitar, significa agitado, tembloroso. Entonces, Isaías dice solamente, ¿en quién me voy a fijar? Isaías 66, ahora vamos a ver, 66.2, aquel que tiembla ante mi palabra. Eso, Dios no tiene favoritos, pero sí tiene preferidos.
es el que tiene... Y a mí se imagina usted también todas las veces que habla de contrito y humillado o dolido. Y, bueno, hay muchas palabras en hebreo como en español también. Salmo 51. ¿Cómo dice? Salmo 51, 17. Claro, sí, cuando David lo escribió por el problema que había tenido con Betsabé y Urías, claro, un ejemplo. Pero hay muchísimos. Entonces, cuando uno lee la parashá, dice, bueno, sí, voy a leer la parashá. Bueno, usted lee la parashá, ¿no es cierto? Y la lee. Pero de repente tiene que pedirle y pedirnos, es decir, yo pedir también a Dios, y usted y yo, todos igual, pedir la iluminación al Señor para que me diga, ¿por qué tengo que leer un texto bíblico la parashá? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que voy a sacar? Empecemos por esto. Por eso le digo, ¿no es cierto?, en el capítulo 8 de Números, que prestar atención en el verso 11, 13, 15 y 21. No es tan difícil acordarse de memoria porque eso queda en un segundo, 11, 13, 15 y 21, que aparece en Éxodo 29, 24 y 26, etc. ¿No es cierto? Un ejemplo. No es tan difícil recordarse de memoria. Ok. Entonces, ¿me está siguiendo bien? Bien. Entonces yo tengo la palabra esa, ¿no? Bien. Ahora, cuando dice los elevarás, ya sabemos, porque Juan Carlos leyó lo que yo le mostré, los elevarás en elevación. Bien. Ahora, acuérdense que la misma palabra, ¿no es cierto?, esta, es la palabra de ofrenda mecida, que también significa exactamente como agitar. Usted busca, incluso en un diccionario moderno, aunque sea chiquito, le va a decir que nuf es agitar, algo cuando se agita. Pero también, ¿no es cierto?, es mecer, es la misma palabra. El sacerdote tiene que ser elevado y eso mismo significa agitado, mecido delante de Dios. Los rabinos dicen bien interesantemente que nadie puede acercarse al Creador, en definitiva, para comprender toda su grandiosidad, si antes no es sacudido por las cosas de la vida. En definitiva, mire, es muy difícil acercarse, ¿no es cierto?, a las cosas del Señor si antes alguien no ha pasado algo malo. Es bien difícil, es bien difícil. Entonces la palabra dice, ofrecerás en ofrenda. Ahora, la palabra, este es el verbo, la palabra ofrenda mecida es esta. Ahora le voy a mostrar algo, mire. Es la palabra tenufá. Tenufá. Palabra tenufá. Si usted se fija, ahora le voy a decir lo que significa exactamente. Mire, acá tengo la palabra nuf, ¿ve? La N, la U, la nun, la U, ¿no es cierto? Y la fe. Y aquí tengo la nun, la U y la fe. Esta letra, la Hei y la T, no forma parte de la raíz, forma parte del verbo, en este caso del sustantivo, ¿no es cierto? Pero esta y esta no forman parte de la raíz. La raíz es esta. Y si esta es elevar, ¿no es cierto? Esta es elevación. ¿De acuerdo? Esta es elevación. La palabra tenufá. La palabra tenufá significa impulso, ímpetu, empuje, movimiento, agitación, entre otras. Bien. Entonces le digo, impulso, ímpetu, empuje, movimiento, agitación. Eso es lo que significa tenufá. Ahora, si esta es elevación, perdón, esta es elevación, elevar, esta es elevación entonces. Porque esta es agitar y esta es agitación. Entonces, esta es elevar y esta es elevación. Ahora, por eso se utiliza como ofrenda mecida durante un ritual. La palabra tenufá es ofrenda mecida durante un ritual. Ahí se simplifica todo, se simplifica no en la comprensión, para nosotros comprenderlo es bien difícil esto, en el sentido espiritual. Técnicamente y gramaticalmente no es difícil, pero espiritualmente sí, porque la palabra tenufá es ofrenda mecida. ¿Sí? Pero, ¿por qué se mece? Porque se mueve. Y si se mueve, porque se está agitando. Y si se agita es porque hay un impulso. ¿Me está siguiendo? Por eso la palabra significa impulso, ímpetu, agitación, movimiento, etc.
Por eso le vuelvo a decir, cuando uno lee dice, sí, yo ya sé traducir, tal cosa, va a tener que batallar un poco para entender ciertos pasajes, ¿no es cierto? No es tan fácil. Pero para ninguno. Pues yo, por ejemplo, tengo muchos comentarios rabínicos y también entre algunos, y Marco también lo sabe, que hay no contradicción, le pongamos, pero que uno dice blanco y el otro dice medio grisecito, ¿no? En las traducciones, ¿no? Un ejemplo. Pero por eso les digo, uno tiene que aprender. Entonces ya sé que en números, en el 8, 11, 13, 15, 21, tengo la palabra nuf y la palabra tenufá, donde os ofrecer o ofreció con el pasado, porque ya está al final de la actividad, ¿no es cierto? Es el verbo nuf. Y cuando dice en ofrenda, ahí es tenufá. Bien, eso es por un lado. Bien. Déjenme ver rápidamente. Quiero perder el tiempo con esto ahora. Por ejemplo, miren, un ejemplo aquí. Tenemos que volver de alguna manera como hacían los antiguos. En Isaías 60, ahora dice, el que tiembla mi palabra. Le voy a mostrar primero esto. Los hijos de Israel temblaron cuando escucharon la palabra, tembló todo el Sinaí, incluso le dicen a Moisés. Dice, habla tú con el Creador, con el Eterno, no sea que nosotros muramos. Es decir, ante la presencia y la transmisión de la palabra, la gente teme morir. Y entonces nosotros, a veces incluso en la sinagoga, yo me crié en la sinagoga, y entonces cuando nosotros éramos chicos, cuando yo era chico, y estaba bien chico, yo veía una cierta reverencia grande. Cuando fueron pasando los años, me daba cuenta de que poco a poco había más liviandad dentro de la sinagoga. A veces incluso pasan las congregaciones, la iglesia cristiana, la iglesia católica, eso no la conozco, pero la iglesia cristiana en este sentido sí, porque con nuestra organización viajábamos siempre en este propósito de comentar acerca del judeo-mesianismo. Pero a medida que uno fue creciendo, uno se dio cuenta de la liviandad. Entonces, cuando yo era más grande, con Rosa hemos ido a la sinagoga, yo la llevé, no la llevé, ya fuimos muchísimas, yo no la llevaba, pero íbamos juntos, claro, a la sinagoga. Y entonces veíamos, ¿no es cierto? Y la gente platicando. Rosita, ¿te acuerdas cuántas veces pedían silencio en la sinagoga? Marco, lo sabes. Estábamos en el servicio. Una vez un rabino se dio vuelta, así estaba así, leyendo, se dio vuelta, paró el servicio, dice, Buenos Aires es muy grande, el que quiera platicar que se vaya. ¿O te acuerdas tú? Después lo echaron, pero no, en serio, lo echaron. Después, un rabino muy elocuente, ¿sí? Usted lo puede ver, muy elocuente. Sí, era psiquiatra, historiador, filósofo, fuera de todo. Entonces, se dio vuelta y dijo, Buenos Aires es muy grande, el que quiera platicar que se vaya. Porque cuando uno habla de personas judías piensa que todos son, cuando uno, sobre todo una persona gentil, con todo respeto lo digo, cuando una persona gentil que ama el judaísmo y las cosas del Señor, piensa en una persona judía, piensa que todos son así con la Torá. No, ni remotamente, ni lo sueña, hermano, ni lo sueña. Eso se lo puedo garantizar. Ni lo sueño. ¿Te acuerdas? Íbamos, ¿no es cierto? Tantas veces que pedían silencio. A veces hay 1000 veces que pedían silencio en un servicio de 3 horas. En serio, se la pasaban pidiendo silencio. La gente platica, la gente va, conversa con otro, mira su celular. Antes no había celulares, pero había otras cosas para platicar. ¿Cómo? Sí, había unos que estaban al lado nuestro, se mostraban los viejos así y yo lo compré. Yo estoy cansado de vivir esto, estoy harto, yo lo viví. Y entonces, como dice la Escritura también lo dice, en un momento tenemos que volver hacia cierto tiempo antiguo. Por ejemplo, les muestro algo, para que usted vea. Miren la diferencia. Primero le voy a leer Isaías 66, no para que lo vea, después lo voy a retomar rapidísimo. Dice, tal vez usted no recuerde en qué momento se desarrolla Isaías 65-66, que es importantísimo conocer cada detalle que da ahí, pero no lo podemos ver hoy.
Pero el 66 dice, Adonai dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Adonai. Pero miraré, ¿qué pasaba aquí? No lo voy a analizar esto, no, pero porque hay que leer todo el 65 para entender un poco más esto. Dios le dice, el pueblo de Israel se preocupaba por tener el templo, ¿no? Y hacer todos los sacrificios, lo cual era correcto, porque en la época de la revelación bíblica del Tanaj, Dios quería que celebraran en Jerusalén y que hicieran todos los sacrificios. Pero Dios le dice, ustedes me van a edificar casa a mí. Tiene que leer varios capítulos, pero si entiende bien el 65 y el 66, se va a dar cuenta por qué se lo dice. Acá hay que conocer mucho, no historia para ir a la universidad, no. Acá hay que conocer mucha historia bíblica, estudiar la historia bíblica para entender los pasajes. Si no, uno no se da cuenta. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, mi mano creó todas esto, pues el cielo es el trono de mi gloria, ¿no es cierto? Y la tierra está en mis pies, es lo que está diciendo allí, ¿no es cierto? Y dice, verso 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Adonai. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Entonces, ¿a quién mira el Señor? A quien es pobre y humilde de espíritu. Hay varias palabras para decir pobre y humilde, ¿no es cierto? Básicamente en hebreo tenemos la palabra ani, evión y la palabra dal. Dal, evión y ani. Son las básicas, y hay otras, después las conozcan, que se utilizan para decir pobre, menesteroso, indigente, miserable. Todas tienen una aplicación según donde se utilice, ¿no es cierto? Dice, y al que tiembla ante mi palabra. Ahora, el levita tenía que ser agitado, movido. El que no es movido delante del Señor no va a servir para mucho, ¿de acuerdo? Y aquí dice, el que tiembla mi palabra. Y nosotros, miren, pasa esto. ¿Sabe cuándo vamos a temblar ante la palabra del Señor? Cuando leemos la Biblia y los pasajes incómodos no los leemos. O a los pasajes que nos resultan chocantes, le damos otra interpretación para que no nos toque mucho. O los pasajes que son incómodos para nosotros, los utilizamos para descubrir los pecados de otro. ¿De acuerdo? Es así. Por eso es que no temblamos ante la palabra del Señor. Si usted lee la Escritura, usted la lee, la estudia, y yo también hago lo mismo que usted, ¿no es cierto? Uno lee la palabra, ¿no es cierto? Y se sorprende lo que pasa con los siervos de Dios. Por ejemplo, acá dice que se tiembla ante la palabra del Señor. Bien. Miren por qué había gente que tenía ciertas características. Ahora, cuidado, no quiere decir, cuidado que hay mucha imitación, porque antes había mucho poder, hoy también hay mucho poder, pero también dentro de lo que se utiliza como poder de Dios hay mucha manipulación, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a poner un caso. Antes, una cosa es caer postrado, a veces se puede traducir como congelado, petrificado, helado, duro, etc. Una cosa es caer postrado, ¿no es cierto? Como Jeremías decía, tiene que leer el pasaje, Dios se lo voy a poner en hebreo, se le voy a mostrar palabra por palabra, cuando grita mis entrañas, y dice, mi corazón está, no está bien traducido en español para nosotros, está diciendo, retorcido de quebranto y de dolor mi corazón. Tanto se usa la palabra intestino como la palabra corazón. A veces también intestino es corazón, pero en algunos casos se usa lev y en otros se usa la palabra mea. Me o meai, que son, yo digo, mee es entraña. Digo meai sería mis entrañas, meai, mis entrañas, ¿no? Entonces decía, mis entrañas, tengo retorcido dolor en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque estaba escuchando la palabra de Dios. ¿Y cómo es que este hombre se retorcía las entrañas escuchando la palabra del Señor? ¿Me entiende?
Y nosotros a veces en las congregaciones, las disputas de distintas teologías, que esto, que aquello, que tal, que si se fueran dentro del cristianismo tal denominación y tal otra denominación, dentro del judaísmo también, que el reconstruccionismo, que el reformismo, que el conservadorismo de derecha, de centro y de izquierda, que el ortodoxo, que la ultraortodoxia, que el catolicismo de aquí, que el catolicismo de allá. ¿Y quién tiembla ante la palabra? ¿Quién tiembla ante la palabra? Yo me busqué varios pasajes en este sentido. El levita tiene que ser agitado y movido delante del Señor para poder servir, para poder estar visto delante del Señor. Y el Señor dice, aquí no piensen en construirme una casa a mí. Yo voy a mirar no al que me construya a mí, sino al que es pobre y humilde y tiembla ante mi palabra. Es más, se lo voy a mostrar una cosa para que vea. Fíjese, es tremendo lo que dice. Eso lo dice en el capítulo, los primeros capítulos, lo vuelve a retomar y acá al final da con todo. Por eso no lo querían Isaías. Usted se piensa que a Isaías hoy, este versículo, con estas prédicas, ¿los llamaría a una sinagoga y a predicar? No, ni una iglesia lo llama a predicar, porque se le van todos los miembros, acabaron los diezmos. Y lógico. Pero lógico. Porque le está diciendo, si usted lee los capítulos anteriores, hay que conocer bien la historia, los periodos, los reyes que había, quién iba a invadir, la corrupción, la apostasía era terrible. Entonces decir, no, construyamos la casa. Y no me construyan casa, siendo un poco humildes y pobres de mi corazón, y vemos, ¿no? Entonces, Israel tenía que hacer los sacrificios porque en esa época sí había que hacer los sacrificios. Pero como los sacrificios los hacía sin corazón, miren lo que dice. Esto es increíble, por eso no los podían creer, no los querían a los profetas, porque lo que el profeta decía, según como se tomara, era una blasfemia. Es decir, la blasfemia, apostasía, rebeldía, desobediencia, era del pueblo de Israel en conjunto. Pero lo que el profeta decía, los que pensaban que estaban bien, lo podían ver como una blasfemia. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maleducado! ¡Qué terrible lo que dice! Miren lo que dice Isaías, no lo van a poder creer si no se acuerda del pasaje. Miren. Dice, y que tiembla mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. Dios mandó que sacrificaran los bueyes. Pero ¿qué está queriendo decir con esto? Si usted lo tiene que entender rápido porque no es tan difícil de entender. Si uno lee todos los capítulos anteriores, era tal la rebeldía, la apostasía y desobediencia y maldad que había en el pueblo de Israel en general, con deshonestidad, esto, aquello, lo otro y lo demás allá, que dice, sacrificar un buey hay que hacerlo, pero como ustedes lo hacen es como si me mataran un hombre. Terrible, escuchen. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo. Isaías está diciendo, esa ofrenda que ustedes están haciendo ahora en el templo es sangre de cerdo para Dios. Porque el corazón estaba apartado. Entonces la gente pensaba que podía mitigar, ¿no es cierto?, su pecado, disimular su pecado y su deshonestidad haciendo los sacrificios. Entonces le dice no. Dice, hacer sacrificio de sangre es como, hacer sacrificio, la oveja es como, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendice a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Es decir, ustedes vienen a hacer todas las ofrendas, pero porque nadie tiembla ante mi palabra, estoy haciendo lo que es acá, y siguieron sus caminos, entonces hacer eso es como matar a un hombre, ofrecer un cerdo, ofrecer, ¿cómo es la otra? ¿Qué mujer dice? Sí, o bendecir un ídolo. ¿De acuerdo? Ahora, fíjese
que estos son pasajes incómodos. Nosotros se lo aplicamos al pueblo de Israel porque así lo dice, pero también lo tendríamos que ver cada uno de nosotros. Por eso, a veces los pasajes incómodos, ¿no es cierto? Es decir, a veces cuando uno busca la palabra, si uno busca aliento, y busca pasajes que nos alienten, que nos traigan esperanza, que nos traigan consuelo, que nos traigan fortaleza, que conforten nuestra alma y fortalezcan nuestro espíritu. Correcto. Pero hay otros pasajes que nosotros los dejamos de lado porque hacen ver, ¿no es cierto?, las inestabilidades de nuestra vida. Por eso, vuelvo a decir, nosotros leemos la para allá, ¿no es cierto? Y dice, bueno, que hablamos de la para allá. Perfecto, sencillamente, solamente tomar dos palabras, ofrenda y ofrenda mecida, punto. Y con eso, que significa mover, mecer, agitarse, temblar, estremecerse, tiene para hablar de aquí hasta la eternidad. ¿Vio? Cuando dice, bueno, voy a leer, usted tiene el libro, ve por internet un comentario de la para allá, a ver tal cosa. No es imposible, es sencillo, en definitiva es sencillo. No es imposible de darse cuenta de los pasajes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿me van siguiendo hasta aquí? Entonces fíjese, ya sabemos eso de Lucas, de Isaías. El libro de Daniel. Daniel es un libro difícil también, ¿no? Una vez estaba hablando con un rabino, ¿no? ¿Te acuerdas, Rosy, no? Y dice, el rabino dice, estábamos conversando de ciertos pasajes, ¿no? Dice, sí, con ese libro de Daniel ya se han hecho 100 millones de comentarios. Sí, porque Daniel, en realidad, el libro de Daniel es un libro, en español tenemos varios comentarios, aquí en nuestros países no se venden. Si usted busca las editoriales españolas de España, muy buenas editoriales, tienen una cantidad de comentarios del libro de Daniel que es alucinante, en español. Y en otros idiomas, yo me acuerdo cuando estudiábamos en Estados Unidos con Rosita, íbamos a la biblioteca y veíamos comentarios del libro de Daniel, como 300 comentarios del libro de Daniel en inglés. Es alucinante, o más, qué sé yo, porque es un libro que da para mucho, es de mucha profundidad, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, el libro de Daniel 8, bien, voy a leer desde verso 15. Aconteció, está hablando Daniel, capítulo 8, bueno, de una profecía que David dio, pero bueno, dice, aconteció, 8:15, que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Es decir, hay una voz poderosa como de un hombre que a un mensajero llamado Gabriel, que ya más o menos puede saber quién es, ¿no es cierto? Ahora no vamos a ver eso. Dice, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar de pie. Esta palabra, caer dormido, la palabra caer dormido es el verbo radam, que es el verbo dormirse. Aparece 7 u 8 veces en la Biblia, que da origen al verbo tardemá. Tardemá es el sueño profundo que tuvo Adán cuando el Señor lo hizo dormir en un sueño profundo para sacar de la costilla a Eva. Es el sueño profundo que tiene, por ejemplo, también Jonás. ¿De acuerdo? Es el sueño profundo que tiene Abraham cuando va a hacer los sacrificios de los animales y de las aves, los animales partidos, y se empieza a quedar dormido, vienen los cuervos, ¿no es cierto? Y cuando se queda dormido Abraham, y el Señor pasa haciendo su juramento con una llama de fuego. Es el sueño profundo. Tanto Radam como Tardemá, no hay mucha diferencia entre Tardemá y Radam, ¿no es cierto? De que cayó dormido, ¿no es cierto? Déjenme ver, porque pasa que me olvidé Daniel, ¿qué verso le dije? ¿Qué número es? 8, 15, 16. 8, 15, 16. A ver cómo me dice aquí.
Este es el 9, pero 8. Perdí aquí. Mire, el 17, ¿no es cierto? Que dice el 18, bueno, un segundito. Mire, y cuando me habló, verso 18, y cuando me habló, yo quedé sin sentido sobre mi rostro en tierra, quedé sin sentido. Porque la palabra radam, ¿no es cierto? Por ejemplo, para que usted ahora lo pasé el fondo, se me olvidó la palabra, una palabra para decir narcótico en hebreo. Ya la voy a buscar enseguida. Ahora me acuerdo. Bueno, acá dice caí dormido, pero este verbo radam es dormir, pero en el sentido bíblico está queriendo decir otra cosa. Acuérdense que el verbo tardemá, el verbo tardemá creo que también aparece pocas veces, eran 10 veces, 8 veces, no me acuerdo. Creo que aparece como 14, 15 entre tardemá y radam, entre esos dos verbos. ¿No es cierto? Bueno, entre esas dos palabras. Porque no son verbos. Uno es verbo y tardemá no es verbo. Pero significa sueño profundo, caer profundamente dormido. En algún caso creo que lo traducen como petrificado, pero no sé si me parece. Ok, cae dormido. ¿Cómo? ¿Perdón? Adormecido. Sí, lo tiene como adormecido. Sí. Pero no es el sentido de que me está hablando el Señor, ay, voy a dormir. No, pierde el sentido, cayó dormido. ¿De acuerdo? Es un sueño muy profundo. Es decir, el profeta está escuchando la palabra de Dios y queda como petrificado. ¿Sabe por qué? Voy a buscar rapidísimo. Se me fue la palabra. Claro. Usted dice, ¿cómo no se acuerda? No, hay veces que no me acuerdo. No. La palabra narcótico en hebreo es la misma que sueño, pero se me fue una laguna. Radam. Acá está. Bueno, radam se traduce como sueño en un sentido general. En un sentido bíblico y profundo, los rabinos lo traducen como caer, como petrificado, etc. Por ejemplo, narcótico también es radam. Nada más que radam y radam, sí, porque son dos, es parecido y es distinto. Acá yo tengo radam, bueno, como el verbo dormir, ¿no es cierto? Bueno, acá tengo radam, que es el verbo dormir, dormir, radam, dormir. Bien. Y la palabra radam, pero es igual, nada más que es un tipo distinto de énfasis, que es así. Acá también tiene radam. Y nada más que hay una pequeña modificación de la palabra, ¿no es cierto? Aquí. Cambio. Es del verbo dormir y radam significa narcótico. Bueno, no hay ningún secreto. No sé por qué te decís, bueno, antes me está haciendo cualquier cosa. Acá yo tengo radam, que es dormirse, dormitar. Acá radam, que es narcótico. Quiere decir que entonces el verbo radam, ya que en la palabra radam también es narcótico, no es solamente, bueno, escuché la palabra del Señor, me voy a dormir en solas. No, es que cae estremecido, ¿de acuerdo? Y esos eran los siervos de Dios. Escucha la palabra como de un hombre, escucha la palabra que dice que el ángel Gabriel va a servirle de interlocutor con el Creador, y entonces, ¿de acuerdo? Entonces uno ve, y por eso dice, el que tiembla ante mi palabra, ¿no es cierto? Y no es temblar en un sentido, algunos piensan, yo sé que las iglesias cristianas dicen, ¿cómo es que dicen? Caer en el espíritu, ¿cómo? Que la Biblia dice, claro, porque de repente no se sabe si se cae o lo empujan, ¿no? Sí, claro, uno tiene que, por eso yo le hablaba de la falsedad y la imitación, uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Con muchas cosas que desfiguran lo que es el verdadero concepto de la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos eso, el 18, y en el 19,
también está la otra visión, ¿no es cierto? Verso 5 dice, 15, y alcé mis ojos y miré aquí un varón vestido de lino. Bien. Entonces, verso 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Acá en la misma palabra radam, acá se le ponen en un profundo sueño con mi rostro en tierra. El traductor trata de interpretar, porque la palabra radam es eso, caen en un profundo sueño por la palabra del Señor. No sueño es sueño de descanso, es sueño de estar, es un sueño muy particular de estar delante de la presencia de la majestuosidad de Dios. A eso se está refiriendo. Como desconectarlo del mundo y conectarlo a la presencia. Exactamente. Pero por eso dice, ustedes me van a construir casa a mí, si todo lo hice yo. Dice, pero yo, dice, voy a tener en cuenta al que es pobre y humilde, ¿no es cierto? Y al que tiembla ante mi palabra. Sí, perdón. Como un éxtasis. Sí, es un éxtasis, lo que pasa es que a veces... sí, en definitiva es un éxtasis. Por ejemplo, estaban los profetas extáticos, ¿no es cierto? En Israel estaban los profetas extáticos. Uno estudia en la historia de Israel, aparece, en la Biblia también se puede notar. En la historia de Israel se dice que, por ejemplo, cuando iban los profetas, sobre todo los que iban a los campos, Ageo, Miquea, Nahum, Amós, que eran todos predicadores de los campos, ¿no es cierto?, de los pueblos, dice que iban con cantores. Y entonces los cantores cantaban un montón, y la gente se acercaba a los israelitas, porque nosotros no nos damos cuenta, estamos viviendo en la era del hashtag, del qué sé yo. Y entonces, claro, no nos damos cuenta de ciertas cosas. La gente buscaba de la maravilla del Creador, también hace 2500, 2800 años, bueno, 2600 ajeos, 500 ajeos, Nahum, Miqueas, todos estos que eran Isaías, Ezequiel y todos, Jeremías todo eran de palacio, los otros eran más de pueblerinos, ¿no? Y entonces iban, y cuando la gente se acercaba y los levitas cantaban 1, 2, 3 horas, la gente estaba ahí, ¿no es cierto? Y estaban los levitas cantando y temblaban, ¿no? Porque dice que temblaban los levitas, y ahí salía el predicador, el elocuente predicador, ¿no es cierto? Y le decía, pueblo duro de servir, ¿no? Ya la gente, claro, ya no le gustaba mucho, ¿no? Porque mucho canto y después viene el cañazo. No, pero es cierto, pueblo duro de servir. Entonces, esos temblaban, ¿no es cierto? Es lo que incluso los estáticos se puede ver cuando dice que los 70 profetas de Moisés predicaban en conjunto. No es que predicaban en conjunto, hay que dice profetizaban, tampoco la palabra es hablar en lo que es la glosolalia en lengua. O Saúl entre los profetas, pasan los profetas, los alumnos de los profetas y la gente, y veía ahí en la montaña a los hijos de los profetas con Saúl profetizando. ¿Quién es este? Entonces estaban, claro, porque mucha gente piensa, por ejemplo, que el temblor y todo eso, el estático, es de la iglesia, a lo mejor con todo respeto digo, de la iglesia pentecostal, pero no es tan así, no es tan así. Eso está en la Biblia. Y entonces ahí cayó en un sueño profundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el profeta Ezequiel, en el capítulo 1, en el capítulo 1, ¿se acuerdan cuando ve la Merkabá? ¿No? Cuando ve el carro de fuego. Por ejemplo, dice, verso 27, 1:27, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, dentro de él y en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer de resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Adonai. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Ahora, me postré sobre mi rostro. Es la palabra nafal. La palabra nafal es caer y desplomarse. ¿De acuerdo? Bien. Señor es Ezequiel 1:28. Bien, déjenme ver aquí. ¿Cómo lo puedo traer aquí? Para que vea. 1.
Acá dijo, aquí caí sobre mi rostro. Aquí también dice caí sobre mi rostro, lo cual es correcto. Pero no es que caen porque dice, bueno, me voy a caer, sino que el poder hace que se caiga porque uno no puede soportar tan grandes cosas. ¿A usted no le pasó a veces que alguna situación de estrés muy grande? A mí me pasó alguna vez también. Dice, no, a mí nunca me pasó. ¿No le pasó un estrés muy grande? De muy grande, una angustia, una tristeza, algo, ¿no sintió a veces como un mareo o algo que, ¿no es cierto? Como si le hubieran dado una dosis de anestesia? Claro. Entonces, le dije Ezequiel 4:28. A veces tendrían que hacerlo de otra manera para no quitar tanto tiempo a su cargo. Bueno, acá dice caí postrado en tierra. Hay otro que lo pone como petrificado, por eso yo me acuerdo de haberlo leído. Bueno, un ejemplo. Entonces otro que cae. Por ejemplo, Jeremías, este es el que le decía antes. Si mal no recuerdo es este, porque yo me anoté muchos, después taché otros y me quedé con uno. Porque si no, nos terminamos. Jeremías, ¿no es cierto? Cuando escuchaba el mensaje de la palabra del Señor, gritaba de dolor. Entonces, uno que cae en un sueño profundo porque ya no puede creer que el Creador le esté hablando, y el Creador nos habla a través de su palabra. Ezequiel, por ejemplo, ve la Merkabá, ¿no es cierto? Y cae, porque allá es el verbo nafal, ¿no es cierto? Ya es caer. En el otro es, vio que un rabino lo traduce como sueño profundo, ¿no es cierto? Bien. Y aquí, por ejemplo, en el 4:19, Jeremías 4:19. Vamos a ver. Bueno, acá está hablando cuando hay una invasión que amenaza a Israel por las circunstancias de su comportamiento, ¿no es cierto? Y entonces dice, mis entrañas, ¿no es cierto? En hebreo es meai, dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, alma mía, pregón de guerra. Es decir, hay un mensaje que es la palabra del Señor, que por toda la desobediencia del pueblo de Israel iba a venir una calamidad para el pueblo. Esto es una profecía, pero es la palabra del Señor. Y este hombre dice que le duelen las entrañas, ¿no? Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta que es lo que nos puede llegar a pasar a nosotros con la palabra del Señor. Por eso dice el levita, tenía que ser zarandeado, tenía que ser movido, tenía que ser agitado. Bien. Déjame esto simplemente por aquí. Bien. Dice el 66, ¿no? Yo estimo a los pobres, el Señor estima a los pobres y contritos de espíritu. Bien. Es decir, el que el Señor se va a fijar es al pobre, ¿no es cierto? Hay varias palabras para decir pobre y el contrito de espíritu. Entonces nos tenemos que preguntar si son o no somos. Por ejemplo, ¿se acuerda que dice en el Mateo? Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, los que son pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, 5.3, Mateo 5.3. Entonces acá dice, yo estimo a los pobres y contritos de espíritu. Entonces lo tenemos que preguntar si somos pobres y contritos de espíritu para que se nos estime. Si no somos pobres y contritos de espíritu, el Señor no nos estima. Y si no temblamos ante... Es decir, yo estimo a los pobres y contritos de espíritu y que tiemblan ante mi palabra. Es decir, el Señor estima dos cosas. Al pobre y contrito de espíritu y al que tiembla ante su palabra. Si no temblamos ante su palabra y no somos contritos de espíritu, entonces el Señor no nos va a estimar. Entonces acá dice... Bienaventurados, ¿no es cierto? Que en hebreo es ashre, ¿no es cierto? Bienaventurados.
En griego es Macario, ¿se acuerdan ustedes de Macarios? Que es una bienaventuranza muy particular, Macarios. Incluso hay una isla que los griegos llamaban Macario, ¿no es cierto? Porque era esplendoroso. Un día les platiqué por eso. Entonces dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Déjenme ver aquí. Esto me lo he notado, aparece. En Salmos también aparece mucho, ¿no? Aquí, no noté, fotocopié los versos porque si no es una locura esto, entonces no se acuerda de memoria. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Recuerden esto, no lo voy a anotar ahora por el tiempo. En hebreo, en el Tanaj, aparecen básicamente 3 palabras para decir pobre, indigente, menesteroso, también, que son la palabra dal, evión y aní. Bien, ahora, cuando uno lee los salmos, uno se va a dar cuenta de esto. Dice, este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de sus temores. Bien, ok. La esperanza de los pobres no perecerá perpetuamente. Estoy diciendo Salmos. Por tu bondad, Dios, has provisto para el pobre. Defenderás las causas de los pobres del pueblo. Estoy diciendo distintos salmos, el 34, 9, el 35, el 68, el 72. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar a sus familias como rebaños de ovejas, Salmo 107. A sus pobres saciaré de pan. Okay. Entonces, todos los versos, cuando uno ve estos versos, estas palabras, sobre todo Evión y Aní, hablan de que hay un pobre, menesteroso, indigente que tiene una marcada expectativa y total expectativa y esperanza del que el Señor le va a proveer. ¿Me estás siguiendo? Bien. Yo ya sé eso de los pobres. Pero cuando Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, la palabra, en griego hay 3 palabras que se usan básicamente para decir eso. Una es tojos, la otra penes y la otra penigros. Y ahora no importa. Aquí hay un profesor de griego que después nos podría ayudar, pero de todas maneras yo después se los puedo anotar. Una es tojos, ¿no es cierto? La otra es penes y la otra penigros. Penigros viene de la palabra penes. Ok. Bien, la diferencia entre las palabras en hebreo, cuando habla del pobre, menesteroso en la expectativa y en la esperanza de Dios, la palabra tojos habla de una persona, porque penes es distinto. La palabra penes aparece una sola vez en la Biblia. La palabra penes aparece, segunda de Corintios 9:9, y la palabra penigros aparece en Lucas 21:12, si mal no recuerdo. Bien. La palabra tojos se aparece muchas veces. Después se van a dar cuenta dónde aparece la palabra pobre en esos versículos. Si no me equivoqué, 2 Corintios 9:9. ¿Sí? ¿La acerté? 21:12 creo que. 21:12, sí. Bueno, un ejemplo para que usted vea esto. Y entonces, ¿qué ocurre? La palabra tojos habla de una persona. Penes es distinto, penes es una persona. Algunos lo interpretan distinto. Yo he estudiado bastante la historia de la palabra de esas palabras, pero también encuentro divergencias tanto en el griego antiguo coloquial como en la Biblia. Entonces, la palabra por lo general penes se utiliza para una persona que está muy mal, que es una persona muy pobre, pero que a veces se usa como indigente, pero no es penes como indigente, sino como una persona que puede vivir con lo elemental de lo elemental con su trabajo, que no tiene ni una gota de aire superflua, que tiene lo elemental. Esa sería la palabra penes, que aparece en 2 Corintios 9:9, que 2 Corintios 9:9 toma un pasaje de, si mal no recuerdo, de un salmo. ¿Sí, ¿lo encontraron? ¿Sí? Ah, ¿vieron? Ok, va, a hacerte algo. Sí. Toma un salmo, 2 Corintios. Ok. Bien, entonces, ¿qué ocurre? La palabra tojo está hablando, penes es eso,
También penijró santa porque deriva de pene. Pero aparecen dos veces esas palabras más, una en una y otra en otra. Pero la palabra tojos habla de una persona miserable, indigente, en la peor postración. Entonces, cuando usted lee, a ver si está juntando, el Nuevo Testamento está escrito con pensamiento hebreo, pero escrito con términos griegos. Ahora, si yo junto los términos hebreos con el término griego, entonces voy a entender lo que dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. En los salmos, todos los salmos que yo leí, que aparece creo que la palabra Dion, Aní, y no sé si alguna otra que no me puedo acordar así de memoria, está hablando de un pobre que tiene la esperanza en Dios, ¿no es cierto? Todos dicen eso, todos dicen. Miren, lo vuelvo a leer. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y le libró de sus temores. Bien. La esperanza de los pobres no perecerá perpetuamente, hay esperanza, el Señor lo libra. Por la bondad de Dios has provisto para el pobre, la bondad provee para el pobre. Defenderá la causa de los pobres del pueblo, el Señor defiende la causa, les provee, los sostiene, tienen esperanza. Levanta de la miseria al pobre y lo hace multiplicar. A sus pobres saciará de pan. Entonces yo tengo esa idea ahora del Salmo. Siempre son las palabras Dion y Aní casi seguro. Por ahí la palabra Adán también, pero no me acuerdo bien eso, porque tendría que tener docenas y docenas de versículos aquí. Pero la idea es esa. Pero la palabra tojos, pues tojos, es P-T-O-J-O-S, tojos, ¿no es cierto? En griego es una persona que en definitiva, pero es un mendigo, un pobre, un sin valor, un agachado, un indigente, un doblado, ¿no es cierto? Aparece, es así, ahí tengo dudas, si aparece 34 o 35 veces, porque tengo dudas con otra palabra, pero creo que aparece 34 o 35, no me equivoco, si no son 34 o 35, o si no son 35 son 34 veces. Es la persona miserable, sin valor. Ok. Si yo junto el pensamiento hebreo con el pensamiento griego, de la palabra griega, pero con el pensamiento hebreo de Yeshua, ¿cómo usted entiende bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Muy bien, muy sencillo. Voy a tomar pobres de hebreo, como lo vi recién, y pobres del griego. Uno lo podría traducir así: bienaventurados aquellas personas que son miserables, indigentes y sin ningún valor, pero que tienen la esperanza puesta solamente en Dios, es de ellos el reino de los cielos. Ahí junto el término hebreo y el término griego. Es decir, el pensamiento hebreo de Yeshua con los dos términos. ¿Me estás siguiendo? Para como lo que es un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu, en este caso, porque es la palabra tojo, no es, porque no se usan otras para eso en griego, se usan tojos, penes y punto, y penigros, pero la que más usa es tojos, que aparece 34 o 35 veces, la otra una cada uno. Y entonces, lo que uno tiene que entender que es un pobre de espíritu, una persona doblada, agachada, sin valor, miserable, prostrada, indigente, pero que confía, ¿no es cierto?, en esto que dice aquí. Por acá decía, este pobre clamó y lo oyó el Señor. ¿De acuerdo? Es decir, postrado, indigente, miserable, pero pobre, pero clamo. Y de ese pobre miserable que solamente clama al Señor y no en otra cosa esperanzadora de la vida, de ese es el reino de los cielos. Porque hay personas que dicen, bueno, hay personas, mucha gente pobre en este mundo también indigente, no hay indigente de espíritu, puede ser económicamente con un buen pasar y un miserable de espíritu. ¿De acuerdo? Y de repente, vamos a poner un caso. Yo lo he visto, por ejemplo, en mi país lo he visto muchas veces y lo he visto en muchos lados. En muchos países que hemos, no es porque recorrí muchos países, pero por la organización tuve que recorrer muchos países, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, etc. Con Rosita durante 17 años sin parar. Y entonces, uno veía, por ejemplo, la cantidad de gente que va a brujería, fetiches, esto, aquello, lo otro. Incluso, vamos a poner un caso, incluso a veces está a veces dentro de la sinagoga. Por ejemplo, yo estaba dentro de la sinagoga también, no sé, tenía colgado durante años, 6 hasta 11 años tenía yo,
colgado aquí, ¿no es cierto?, una bolsita con clavos de olor, ajo, ruda, ¿no? Yo una vez le conté, yo por ejemplo cultivaba ruda, yo te conocía bien, ruda macho, ruda hembra, todo esto, tenía montonazos, tenía todo así lleno de ruda en la casa. La gente me venía a pedir, para que mi hija tenga novio, para que vuelva a mi esposo. No, en serio, se lo digo en serio, yo le daba, sí, para conseguir trabajo. Y la gente iba y yo le daba, y algunos me daban dinero y digo, no, dice, no, tome. No es sí, tenía toneladas de ruda. Claro, vio que es una plantita ruda. Mi planta de ruda tiene unos troncazos así, unos matorrales de ruda tenía terrible. Yo conocí todo eso también, ¿no es cierto? La gente en la sinagoga también, ¿no es cierto? Hay gente, nosotros teníamos, la gente judía, ¿no es cierto? Teníamos la ristra de ajo y una herradura atrás de la puerta, la herradura de los caballos, con 7 agujeritos, porque si era por noche no servía, tenía que ir. No, en serio. Pero eso le pasa y la gente judía también aquí en vuestro país, mucha gente hace lo mismo. Usa, ¿cómo? Los negocios lo tienen. Claro, porque están muy atadas muchas cosas de esas. Y también mucha gente de distintos grupos de cristianismo, ¿no es cierto?, que también tienen un montón de cosas. Entonces, pueden ser con cierta posición económica, pero pobres de espíritu, porque buscan un montón de esas cosas. Por eso, ¿no es cierto?, hay dos cosas. Si uno no es pobre, como dice, al pobre, yo estimo al que es pobre y humilde, ¿no es cierto?, y al que tiembla ante mi palabra. Entonces yo busco en la palabra y veo que muchísima gente tiembla. Después lo voy a mostrar, no lo puedo mostrar aquí porque son docenas de versículos, pero tiemblan las naciones, tiembla el pueblo de Israel, tiemblan las naciones, tiembla el cielo, tiembla la tierra, tiemblan los profetas, ¿no es cierto?, cuando escuchan la palabra del Señor. Y la gente va a la sinagoga y sale lo más campante a ver qué puede comer o a qué hacer. Vamos a una sinagoga mesiánica, nos puede pasar lo mismo. Vamos a una iglesia católica cristiana, con todo respeto también a cualquiera, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, de repente, para mucha gente, con todo respeto lo digo, para mucha gente, ¿no es cierto?, cuando va a la iglesia es saltar, eso, Dios, un ejemplo, ¿no es cierto? Claro, para mucha gente es así, ¿no es cierto? Y entonces piensa que el agitarse es eso, ¿de acuerdo? O para otros, como en la iglesia cristiana, ¿no es cierto?, es decir, bueno, a ver ahora todo, y los pastores hacen así, ¡bum!, todos se van para atrás. Un ejemplo. De repente en la sinagoga pasa lo mismo, viene alguna persona, ¿no es cierto?, no sé, que puede ser una persona prominente dentro del judaísmo, y tanto judío como no judío lo van, a ver, y parece que con mirarlo ya están en el cielo. Y la Biblia dice otra cosa, la Biblia dice, yo estimo al que es humilde y pobre en su corazón y que tiembla ante mi palabra. ¿Me entiendes? Y que tiembla ante mi palabra. Pero esa es la realidad. Entonces por eso uno dice, el levita, ¿no es cierto?, tenía que ser, vuelvo a decir, elevado. Y entonces hay un midrash, no te lo voy a conseguir, pero a veces no es tan fácil, porque créanme, en el judaísmo, si hay 5 millones de midrashim es poco. Entonces conseguir un midrash a veces, y a veces ni en español están, entonces ni en inglés ni nada. A veces son ciertos midrashim. Yo tengo la cita y el segmento donde dice que Aarón levantó a los 22.000 levitas, uno por uno, decía el midrash, no lo he hecho. Dice, uno por uno en todo el día, imagínense todo el día, tenía que haber volado con 22.000 tipos. Claro, volando, los levantó, los zarandeó al este, oeste, norte, sur, arriba y abajo. ¿De acuerdo? Para que fueran agitados y mecidos. Por lo tanto, por horario, si nosotros no somos mecidos y zarandeados por el Señor, lo más probable es que no tengamos mucho la estima del Señor. Por eso busquémoslo. Yo cuando usted lee en su casa los versículos, digo porque a mí me ha pasado, a veces yo leo versículos y digo, yo a veces, y uno está solo en la casa, digo, no me está mirando nadie, nada más que Dios, no, y este versículo no me gusta mucho porque, claro, porque me afecta, sí. Ajá, sí me gustaría que escuchara esta versión, que es de la Torá viviente, ¿Cómo viene?
Fíjese lo que dice. A ver. Dice, benditos los pobres. Sí. Y luego viene entre paréntesis, sumiso, Sí. sin orgullo, sencillo. Se cierra el paréntesis y dice, en el Ruach, porque el reino, y ya viene de los cielos, Sí. les pertenece. Claro. Sí. Lo que pasa es que, por eso decía la palabra contrito y humillado, ¿no es cierto? Porque a veces la palabra contrito no importa, en griego, en hebreo está la palabra con las que yo le dije antes, normalmente son, hay alguna otra, pero ese bion, dan y ani son las que más yo utilizo así, más gráficamente para grabarme más rápido. Pero habla, claro, obviamente una persona que es un evión, por ejemplo, un pobre del espíritu, no puede ser orgulloso, obviamente porque es la antítesis. Claro. Ahí porque está amplificado, está amplificado. Bien. Bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, creador del cielo y de la tierra, santo de Israel, te damos gracias por el don de la vida, la misericordia, la seguridad de tu presencia. Te damos gracias, Señor, como vemos en estos salmos, que el pobre clamó y tú lo escuchaste, Señor, y abasteciste su vida de su pan cada día. Bendito sea tu nombre. Damos la gloria a ti como Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabamos tu nombre como Creador del cielo y de la tierra. Señor, exaltamos tu presencia como dador de la vida. El que nos ha dado la vida nos sostiene, nos conforta y nos sustenta, Señor, en la salud física, en lo espiritual y también en el recurso material. Todas las cosas te pertenecen, el cielo y la tierra. Todas las cosas te pertenecen desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y clamamos en esta hora, Señor, que a pesar de esa grandeza, como dice el cielo es el trono de mi gloria, la tierra estrado de mis pies, Señor, te apiades de nosotros. Señor, que te apiades como cuando le dijiste a tu siervo Jacob, yo descenderé contigo y también te haré volver por misericordia. Desciende sobre nuestras vidas y haznos volver de nuestros malos caminos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Fortalécenos en esta hora, renueva nuestras fuerzas, Señor, y añádenos todo lo bueno y quítanos todo lo malo. Que podamos en esta hora, Señor, a través de tu brazo poderoso, seas tú el que nos esté elevando, Señor, como ofrenda mecida. Bendito sea tu nombre, para la gloria de tu presencia. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice a mis hermanos, bendice cada hermano, cada hermana y cada familia aquí representada y también aquellos que no han podido venir en el día de hoy, Señor. Bendícenos en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén.